Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy vamos a tener con nosotros como invitado al doctor Francisco Salles. Él es director de grado en la Universidad de las Hespérides de España y académico asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Y hablaremos con él sobre algunos temas vinculados con la economía y la política del Ecuador y de la región. Y quería comenzar primero, bueno, saludándote, agradeciéndote por estar con nosotros. Vas a estar la próxima semana en un importante evento que se organiza por parte del IEP, conjuntamente con la Cámara de Comercio y otros socios estratégicos, para hablar de otro aniversario más de la dolarización. Y quería comenzar porque hace pocos días vi en el Universo un editorial de Oscar del Bruto Andrade que se llama Idolarización, haciendo mención o referencia al libro que hace poco publicó el ex vicepresidente Dajic. Y ahí hago varias reflexiones. Comienzo por la primera, por el título del libro, ¿no? Porque un poco el mensaje es como que algunas personas se han convertido en idolatradores, idolatran la dolarización, como que si la dolarización sea pues una especie de ídolo que hay que hacerle la venia. Yo discrepo de eso, porque yo creo que solamente pues un tonto va a idolatrar algo solo por su nombre, pero hacen referencia a una lista larga de cosas que según ellos la dolarización no ha hecho. Te leo algunas. Dice, el libro pasa después del diagnóstico con datos, estadísticas y cuadros comparativos. La dolarización no ha resuelto los grandes problemas del país. Por ejemplo, no ha servido para atraer inversión. Por ejemplo, no ha servido para poder balancear el tema fiscal. Tampoco ha servido para ordenar las finanzas públicas y hacen una larga lista. Entonces la pregunta es, Francisco, tampoco nadie dijo que la dolarización pues era el mago, pues el mago de la película. Absolutamente, o sea, tienes toda la razón, Giovanni, gusto saludarte. Y nos estaremos viendo en el evento de la Cámara de Comercio el 23, al cual invito a todos los que lo escuchan. Ahí estaré presentando el libro que publicamos, coeditado con Steve Hanke, sobre el evento de la dolarización en Ecuador. Y a tu pregunta específica, claro, o sea, la dolarización es un esquema monetario. Tratar de escribirle, ¿cómo se llama? O sea, no tiene por qué la dolarización cambiar las cuentas fiscales del Ecuador. Lo que hicimos los dolarizadores fue proponer un ancla fiscal que venga conjuntamente con el ancla monetaria, que fue pasada en la Ley de Responsabilidad Fiscal en agosto de 2002, tenía también un elemento que se llamaba el FEIREP, que es un fondo que acumulaba los excesos petroleros para pagar y reducir la deuda externa. Eso es un ancla fiscal que funcionó perfectamente bien durante los primeros 8 años de la dolarización, hasta antes de Correa. El Ecuador tuvo superávit, tuvo 8 años de superávits consecutivos, algo que no había sucedido en décadas de décadas de décadas, inclusive durante la época petrolera, en el cual el Ecuador sostuvo déficits, porque gastaban más que el petróleo que entraba. Lo mismo hizo Correa. Correa asume el país en el 2008 con excelentes ingresos petroleros, con un país superavitario en cuentas fiscales, e inmediatamente lleva al país a un déficit, y el déficit no ha parado. Recién ayer llevamos, creo que, a ver, casi 18 años de déficit. O sea, ya cumple la mayoría de edad el déficit en el Ecuador que hemos acarreado. Ese déficit no es producto de la recesión. El déficit es producto de un gobierno obeso. ¿Qué sucedió durante Correa? El gasto versus PIB más que se duplicó. Hoy por hoy el Ecuador mantiene un gasto versus PIB del doble de lo que tiene el Perú. Pero no tenemos el doble salud, no tenemos un tren bala, no tenemos carreteras mejores que el Perú, no tenemos un sistema de justicia ni seguridad mejor que el peruano. Y en consecuencia gastamos el doble que el Perú para mantener exactamente las mismas condiciones sociales y de infraestructura que el Perú. ¿A qué se va ese doble gasto que nosotros incurrimos los ecuatorianos y por el cual pagamos los ecuatorianos del sector privado? Esa es la gran pregunta. Entonces, claro, la decisión no iba a arreglar, no iba a hacer que los ecuatorianos nos despertemos el día de mañana y respetemos las colas y que seamos honestos y que cambiemos nuestros paradigmas de todo. No, pero lo va a hacer lentamente. Esto sí es algo que yo vaticino y sobre lo cual he escrito ya bastante, bastante tiempo. La dolarización es un ancla institucional y lo demostramos hoy. La dolarización tiene 26 años de vigencia. La constitución de más larga duración en la historia republicana del Ecuador cumplió 22 años.
no llegó a los 23 años. Fue la Constitución de 1906 que fue tumbada con la Revolución Juliana de 1929. En consecuencia, la dolarización es el arreglo institucional más importante de la historia ecuatoriana, y poco a poco está logrando que el resto de las instituciones que se pusieron y se impusieron bajo el socialismo del siglo XXI vayan cambiando, vayan migrando hacia las condiciones que fomentan y que tienen coherencia con la dirección, como la apertura. Y lo podemos ver en los resultados políticos. O sea, el socialismo del siglo XXI lleva 3 elecciones presidenciales perdidas, ha perdido la mayoría del Congreso, en gran medida por su asociación con la antidolarización o con el rechazo a la dolarización. Claro, yo creo que, si no me equivoco, te entrevistaron hace pocos días y si no me falla la memoria, una de las preguntas que te hacían era sobre las medidas para proteger la dolarización y tú contestaste que realmente la dolarización no necesita ser protegida. Y yo añado algo más, que curiosamente muchos de los presidentes que vinieron después de la dolarización, incluyendo Correa, quisieron justificar mentirosamente medidas diciendo que eran para proteger la dolarización. O sea, medidas que más bien le hacen daño al esquema que debe de ser alineado con la apertura de capitales, comercial, etcétera, y sobre pretexto de proteger la dolarización crearon impuestos, crearon el ISD, etcétera, pero más bien hicieron el efecto contrario, ¿o me equivoco? Absolutamente lo correcto. Yo diría un paso más allá. Yo creo que lo hicieron adrede. Creo que Correa trató de socavar la dolarización con políticas que sabía claramente que son contrarias a la coherencia que debería tener un país entre su política fiscal y política, o sea, su estructura económica institucional, y su política monetaria. Es decir, el Ecuador está en el peor de los dos mundos en ese sentido, porque tiene una política monetaria de eliminación del tipo de cambio, lo cual hace que la base monetaria sea completamente exógena. Sin embargo, mantiene un banco central y una política monetaria, es decir, imponen controles sobre tasa de interés, imponen controles de cambio a través del impuesto a la salida de divisas, y como tú bien dices, vendió la idea muy hábilmente. ¿Por qué? Porque vendió la idea con una tautología. La tautología es: la economía requiere dólares. Pues sí, toda economía requiere dinero. Y entonces, ahí esto está la falacia lógica, dice, entonces tenemos que atrapar los dólares, no tenemos que dejar que los dólares salgan. Y ahí imponen impuesto a la salida de divisas. Y es todo lo contrario. La economía depende de dólares y entonces necesitamos que los dólares entren y salgan libremente para poder atraerlos con buenas políticas fiscales y buenas políticas que sean, ¿cómo se llama? Atractivas, Amigables, atractivas. eh, am- y amigables al sector privado, no hostiles al sector privado como los que tenemos hoy. Entonces, totalmente lo contrario. Tenemos un esquema político económico completamente contrario a lo que sería una coherencia con la dolarización. Y creo que he hecho este análisis o esta metáfora en tu mismo programa. El Ecuador es un sistema, para hacer una metáfora de un carro, el Ecuador es un carro que tiene el acelerador aplastado con la dolarización y al mismo tiempo el freno con la Constitución de Montecristi. Y eso sobrecalienta la economía y por eso tenemos el crecimiento bajo. Podríamos tener un crecimiento mucho más alto si el sistema político económico que hemos instalado tendría coherencia con nuestro sistema monetario, que es un sistema mundial. Y veamos el ejemplo de Panamá. Panamá crece, es de la envidia de Latinoamérica y es un sistema dolarizado. Ahora, Perú también ha crecido muchísimo. ¿Por qué? Porque su sistema político-económico es un sistema que premia al sector privado como motor de crecimiento de la economía, no pone al Estado como motor de crecimiento de la economía. Y Y esas son las grandes diferencias. Perú ha crecido a pesar de todos los relajos políticos que han tenido. O sea, ellos han tenido un blindaje de lo político, han tenido una inestabilidad política bárbara en los últimos 15 años, pero han tenido un buen manejo económico, han tenido, como tú dices, una apertura total para que el sector privado participe en minería, en petróleo, en energía, etcétera, y no tienen los problemas que Sí, nosotros. pero sin embargo no ha crecido al mismo rendimiento que Panamá. Correcto. Porque el costo de su moneda, el costo de mantener su moneda, y estoy haciendo un estudio, o sea, el 60% aproximadamente de los costos del sector privado están directamente ligados con el dólar. Y en consecuencia incurre en el costo de tener que convertir entre soles y dólares constantemente. Y la banca gana simple y llanamente por existir, porque existe una moneda. Esto es lo que Baumol llama
y Antal Fekete llaman costos políticos innecesarios, una empresarialidad no productiva que se genera por interrupciones al orden espontáneo que introduce el orden dirigido de los burócratas del gobierno, introduce costos que no tendrían que existir en una economía libre y que incurre el sector privado. Y entonces Perú podría estar en mucho mejor situación si estuviera dolarizado. Pero le ha ido bien porque tiene una institucionalidad que nosotros no tenemos. Nosotros, nuestra conformación de la economía sería mucho más fácil identificarla como Venezuela, un país chavista, un país con una constitución que premia al Estado, que redistribuye riqueza, que considera al sector privado como un sector hostil, como un sector que le saca recursos a los trabajadores de una forma rapaz, y al mismo tiempo tiene petróleo, el gobierno tiene petróleo. Entonces, esas características son iguales entre Ecuador y Venezuela. La diferencia entre Ecuador y Venezuela es que el Ecuador está dolarizado. Ahora veamos Panamá. La diferencia entre Ecuador y Panamá es que tiene un sistema de libre apertura y movimiento de capitales, y lo que está de acuerdo con Ecuador, lo que sí tiene con Ecuador, lo comparte, es la dolarización. Entonces, Ecuador le gana a Venezuela en 150% en crecimiento anual, y Panamá le gana a Venezuela en 200% de crecimiento anual. Entonces, claramente, la dolarización ayuda, pero no es una condición necesaria, más no suficiente para tener crecimientos económicos más grandes de lo que tenemos. Y además Y Panamá, si quieres, entramos en qué otra arena le metió al engranaje económico Correa al haber inflado el balance del Banco Central y creado ecuadólares que hicieron que el país se vuelva caro, lo cual ha estancado el crecimiento económico. Entonces, Correa hizo tres cosas muy específicas para socavar la dolarización y aún así no pudo. claro, y siguiendo con el concepto que no es necesario defenderla, pero lo que sí es necesario y no se hizo es tener medidas o un modelo de país que sea coherente con la dolarización. Entonces el modelo de Panamá es coherente con la dolarización y el modelo del Ecuador sigue sin ser completamente coherente. Tú has mencionado varios temas y siguiendo con el tema de la apertura financiera de Panamá, el mismo IEP tiene un proyecto escrito, entiendo, sobre la promoción de que Ecuador se vuelva un país atractivo otra vez para atraer banca internacional. El Ecuador tuvo muchos más bancos internacionales, se fueron por diferentes razones en parte de la historia. Hoy en día creo que quedan un par, pero tú vas a Panamá y Panamá está de todo, inclusive en los países vecinos, Colombia y Perú, hay bancos españoles que no están aquí. Entonces, tener esa apertura y convertir el Ecuador atractivo otra vez para que la banca mundial pueda regresar acá, no se ha dado, ¿no? La palabra clave es coherencia. O sea, hay que poner coherencia entre toda la economía. Y tenemos un sistema monetario el cual no va a cambiar, porque es altamente popular y no tiene tipo de cambio, no hay cómo cambiarlo. En consecuencia, nos falta ser coherente el otro lado de la economía. Y déjame darte un ejemplo que no es dolarización per se, pero es la unión monetaria de Europa, la eurozona. Grecia tuvo una crisis profunda luego de la recesión. Se descubrió que su déficit fiscal era inmenso, Inmenso. que su endeudamiento sobre PIB era 150%. No pudo salirse del euro, es decir, estaba la Unión Monetaria, ellos decidieron quedarse dentro del euro por voluntad popular. ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer? Es hacer coherente su sistema económico con su sistema cambiario, y en consecuencia el crecimiento de Grecia ha sido el mayor crecimiento de toda la Unión Europea desde su crisis. Pero esto es Pero el proceso de cambiar las instituciones para hacerlas coherentes con un sistema cambiario que no lo deja al gobierno imprimir dinero impunemente. yo recuerdo esa historia de Grecia y sería bueno también profundizar en la receta porque para que el Ecuador se vea en el espejo, pero yo recuerdo que en esa época que estaba la bomba, había explotado y que estaba al punto de salirse del euro, etcétera, yo leí un artículo de alguien que hablaba de todas las distorsiones creadas en Grecia, muy parecidas a las nuestras, tal vez peor, y ponía el ejemplo del sector público donde hablaba de un determinado hospital donde tenían 10 jardineros pagados a sueldo de la burocracia griega,
cuando habían 4 plantitas. Digamos, para mantener 4 o 5 plantas en un hospital habían 10 jardineros. Eso era parte del abuso de un gasto público innecesario, que en el Ecuador creció exponencialmente en la época de Correa, y que lamentablemente, si tú ves los números, no se han, salvo un ajuste que hizo en la segunda parte del gobierno de Moreno, algo muy pequeño que acaba de hacer el año pasado el presidente Noboa, no se ha rectificado, no se ha corregido. Y mucha gente criticó, inclusive lo sacaron al pobre Lucio, pero Lucio tuvo finanzas públicas balanceadas con su gran ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, y luego creo que después de esa época no hemos tenido otra época, digamos, de cuadrar las finanzas públicas. Y como que nadie quiere, y como que nadie le importa o nadie lo quiere, y más bien sigue creciendo la deuda, sigue creciendo el déficit, sigue manteniéndose un estado obeso y que no es más productivo en lo que tiene que serlo, y está sobrecargado en otros lados. Entonces esas cosas no se han corregido. Sí, bueno, pero no solo fue el uso, o sea, el superávit fiscal se mantuvo porque establecimos la ley de responsabilidad fiscal en el año 2002. En la ley de responsabilidad fiscal mantenía el FEIREP. El FEIREP era un fondo que se acumulaba con los excedentes petroleros, es Petroleros. decir, sí, y el FEIREP fue un ancla fiscal que redujo la deuda importantemente y mantuvo la posibilidad ¿cómo se llama? De mantener un superávit hasta que llegó Correa a la presidencia. Entonces, la coherencia, en ¿cómo se llama? De Grecia, por ejemplo, no solo eran 4 jardineros por 4 plantas, sino que se retiraban a los 55 años con prebendas espectaculares. O sea, con los sueldos máximos. Aquí tenemos problemas similares. Pero no solo es Grecia. Porque tú puedes decir que en el caso de Grecia tenían pues a la Unión Monetaria que vino a rescatarlos. Si miramos la historia de Panamá a través de los más de 125 años que ellos tienen dolarizados, eh, eh, ellos también tuvieron crisis, ellos también tuvieron excesos, ellos han mantenido déficits durante mucho tiempo, ellos tuvieron crisis, la invasión de Noriega, ellos tuvieron un congelamiento bancario. O sea, Panamá a través de 100 años también ha tenido problemas en su economía, pero lo que vemos en Panamá es lo mismo que empezamos a ver en Ecuador, es que eventualmente las instituciones tuvieron que migrar hacia las bondades de la dolarización. Por más que le tiraron una cantidad de cosas contrarias a los beneficios de la dolarización, eventualmente se tuvieron que conformar hacia la dolarización, y en 1932 empiezan las reformas de integración financiera, que por si acaso el IEP tiene un proyecto de ley presentado para reforma financiera. No es simplemente una idea, es un proyecto de ley ya completamente redactado para que se pueda aplicar. Y en consecuencia, eso es lo que falta. O sea, aprendamos de las lecciones de Panamá, aprendamos de las lecciones de Grecia, pero no lleguemos a esos extremos. Hagamos los cambios antes que se tengan que hacer. Y no solo es la cantidad de gasto, es la calidad del gasto que tenemos. Nosotros gastamos en salud, pero no tenemos salud. Gastamos en justicia, pero no tenemos justicia. Entonces, yo sería feliz en pagar mis impuestos en tanto y en cuanto que supiera que la justicia se ejecute a tiempo y bien. Estaría feliz de pagar mis impuestos en tanto y cuanto tendríamos acceso a salud. Pero en el Ecuador pagamos y no recibimos, y en consecuencia es un doble gasto para los ciudadanos. Claro, pero y además esos impuestos, hoy, por lo que yo veo de las cifras de este año, no van a alcanzar, porque el hueco sigue, el endeudamiento sigue, y como hablábamos con otro invitado el otro día, el problema, más allá de particularizar, el problema es que de fondo, es que yo creo que a lo largo de la historia contemporánea del Ecuador no ha habido la voluntad política para hacer una transformación de fondo del modelo, o sea, el modelo de país, el modelo de cultural del país no ha cambiado. Seguimos siendo una economía en esencia cerrada. Bueno, obviamente sí tiene acuerdos comerciales y demás, pero es una economía que trata de verse hacia adentro. Sigue habiendo un centralismo en muchos temas, sigue habiendo una burocracia fuerte en muchos temas. Me gustaría ver, por ejemplo, que el presidente Noboa eventualmente haga un gran proyecto nacional de análisis de toda la tramitología del Ecuador, qué realmente es necesario, qué realmente agrega valor y qué realmente no tiene sentido. Porque aquí uno tiene que peregrinar a la capital para que para que le aprueben cosas que uno podría resolver a nivel digital, o que no deberían existir esos requisitos.
Acabo de dar en un punto medular y acabo de publicar un artículo sobre esto, delineando exactamente qué se podría hacer en el Ecuador. Cuando tú pierdes la política monetaria, pierdes lo que los economistas llamamos las políticas de estímulo de la oferta agregada. ¿Sí? Perdón, de la demanda agregada. O sea, si tú quieres estimular la demanda agregada, imprimes dinero y estimulas la demanda agregada. O sea, Keynes, ¿no es cierto? Cuando tú pierdes eso, solo te quedan las políticas de la oferta agregada, lo que llamamos en inglés supply side economics. Supply side economics básicamente se distribuye en dos herramientas, la herramienta fiscal y la herramienta regulatoria. En el Ecuador no le hemos parado bola a la herramienta regulatoria. La herramienta fiscal es difícil porque estamos en déficit, necesitamos impuestos, pero yo tengo un planteamiento que puede hacer que el supply side funcione desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista regulatorio. Desde el punto de vista fiscal, el impuesto a la salida de divisas actúa como un impuesto a las importaciones. Y en consecuencia, y además del 53% de las importaciones en el Ecuador son insumos. Correcto. Entonces estamos encareciendo nuestros propios insumos para tratar de producir y nos estamos encareciendo en cada uno de los. Entonces, eliminar el ISD y reemplazarlo con un impuesto, por ejemplo, un impuesto a las exportaciones, que es un impuesto al consumo final exterior, tendría un impacto supply side porque le devolvería dinero a cada uno de los ecuatorianos porque abarataría los costos y los insumos para producir. Eso es un lado, eso es una política supply side fiscal. Difícil de implementar, políticamente complicada, lo que tú quieras, pero hacer este switch sería mejor para el Ecuador y tendría un estímulo supply side para toda la economía. Pero por el otro lado está el tema de desregulación. En la Argentina instalaron un ministro de regulación, se llama Federico Sturzenegger. Y en España, Ayuso también lo hizo muy eficientemente. Y lo único que hicieron fue, básicamente, bueno, Sturzenegger ya había hecho un estudio durante varios años de qué reglamentos se deberían ir saliendo. Pero en España habilitaron una línea 1-800 para que los ciudadanos denuncien cuáles son los trámites que les están haciendo La vida cuadrito. onerosos. Pero eso Exactamente. solamente lo Encontraron. hicieron en Madrid, porque el resto de España es un infierno. Exactamente, solo en Madrid, pero el ejemplo Madrid versus Barcelona es importantísimo, Claro. precisamente por la desregulación. De hecho, Madrid, el PIB per cápita de Madrid es el PIB per cápita más alto de España, ahora, cuando no lo era. Entonces, los cambios de Ayuso son los cambios que han generado esto. De hecho, Madrid se ha vuelto un hub internacional español, europeo. La Europeo. gente, las empresas están migrando a Madrid, etcétera, etcétera. Pero el punto es el siguiente. El punto es que podríamos habilitar hoy, con la inteligencia artificial, podríamos habilitar un recolector de quejas nacional que con la inteligencia artificial podríamos crear un dashboard inmediatamente cuáles son los trámites que se podrían cambiar. Antier, perdón, hablé con un amigo que es asesor, que ha ayudado a abrir dos de los restaurantes en la calle Panamá y le pregunté, para estar en regla con cada uno de los requisitos legales que hay, ¿cuántos requisitos tienes? Y me sorprendió, me dijo 27 requisitos para estar 100% en regla con todo lo que te exigen para tú poder funcionar, Es una exageración. incluyendo, incluyendo un permiso de las telecomunicaciones para usar el espectro y poder tener una televisión en un sector público. Imagínate. Entonces, rápidamente déjame acabar esto. Sí. Entonces, olvídate de las corporaciones grandes que sí pueden lidiar con toda esta burocracia. Hablemos de la generación de empleo. ¿Quién genera empleo en la economía? Las pymes. Las pymes son las que generan empleos. Entonces, a las pymes las estamos sobrecargando con 25, con 17, con 18 regulaciones para ponerse en regla. Lo único que estamos forzando es que las pymes se vuelvan informales, que haya menos empleo formal en el país, que haya menos pymes en general, porque el costo de mantenerte en el negocio es alto. Los únicos que sí pueden básicamente capear este temporal de hiperregulación son las empresas que ya pueden contratar contadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las pymes son las que sufren. Entonces, si queremos tener un estímulo supply side en la economía, que es lo único que nos queda, uno es lo fiscal, y si no podemos hacer lo fiscal, podemos empezar en lo regulatorio inmediatamente. Si le damos respiro a las pymes sobre las regulaciones, generamos más empleo en el Ecuador inmediatamente. Solo para, antes de irnos al corte y haciendo referencia a lo que tú mencionas de España, yo sigo a un fulano español que hace evaluaciones, me gusta porque hace evaluaciones de carros, ¿no? Es un tipo que analiza temas mecánicos y te pone varios carros, te los compara y todo. Pero últimamente veo que ha hecho muchos videos más bien políticos, quejándose de las políticas públicas españolas, de la burocracia española. Y el último que vi, que me salió ahí en las redes, porque ya no me acuerdo ni el nombre de él,
es porque ha abierto un nuevo local, él básicamente unos talleres con unos galpones, pero de lujo, ¿no? Pues ni comparado con las porquerías de cosas que tú ves aquí en el Ecuador, todo tecnológico, súper bonito, y entonces relata que lo visita alguien de no sé qué parte del gobierno, si la ciudad, para hacerle una evaluación, para darle los permisos ya finales de funcionamiento, y la cantidad de cosas absurdas que le critica de su instalación, ya es de locos, que tiene que tener el letrero de no sé qué cosa de acoso laboral, que donde no era salida, entonces como no era salida, tiene que poner el letrero que dice no es salida. Entonces, una lista, pero... Y el tamaño de la letra que tienes que utilizar, o sea, son ya hiperregulaciones para justificar sus trabajos. Y te digo, o sea, esto sería algo muy fácil de implementar que tendría un efecto inmediato en la economía, Sí, porque especialmente en una economía altamente informal como la a ver, nuestra. tú sigues el ejemplo de la calle Panamá y el restaurante. Yo entiendo porque evidentemente tampoco nos podemos ir a un extremo donde no haya control y tengas ahí restaurante con cucarachas y ratas. Estoy de acuerdo, pero nos vamos a un extremo donde no hay actividad comercial. Están cerrando los locales de pie de calle en las ciudades de la costa especialmente. Guayaquil hay muchos locales en el centro cerrados, muchos locales en Urdesa. Y te pones encima exquisito poniéndole cuadritos a la gente para poder abrir. Yo ahí sinceramente no me entiendo. No entiendo porque lo que habría que darle es un poco un trofeo al que abre un local nuevo en Guayaquil, peor aún a pie de calle, habría que darle un monumento por héroe de la República de tener el atrevimiento de enfrentarse más bien a todo lo que se le viene por encima. Vamos a un corte breve y regresamos enseguida. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Francisco Salles de la Universidad de los Hespérides, también es parte del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y hemos hablado sobre su visión de lo que sucede en la economía ecuatoriana, hemos hablado un poco del nexo con la dolarización y quería, en el corte se me ocurría otra pregunta que escuchaba de algún ex mandatario ecuatoriano haciendo referencia a la camisa de fuerza que puede significar o que significa la dolarización. Y eso es la gran tentación del mandatario de turno en su momento, pues que prender la máquina nuevamente para imprimir billetes. Y ahí se estaba refiriendo en ese conversatorio a la problemática que todos conocemos, que está ahí latente como una bomba de tiempo, vinculado con el seguro social y concretamente las pensiones. Y lo que decía es que si en un momento dado lo de las pensiones no se arregla, no se ajusta, no se toman las medidas que tienen que tomarse, eso explotará y al que esté en ese momento de mandatario no le va a quedar más que prender la maquinita. ¿Tú coincides con eso o no? No, es que, a ver, ¿cómo van a prender la maquinita? O sea, La única forma, o sea, vamos en la práctica y luego en la logística. O sea, prender la maquinita requeriría cerrar la banca y incautar todos los ahorros de los ecuatorianos. O sea, es lo primero que tendrías que hacer si tú quieres tratar de reintroducir una moneda nacional. O sea, una vez que tú has desnacionalizado. Y la gente no lo va a dinero, aceptar, ¿no? Nunca. no, o sea, no creo que la gente se quede tranquila. Y en consecuencia solo lo puede hacer con una dosis de violencia tan extrema que sale de lo que podemos discutir tú y yo aquí. O sea, con violencia extrema se puede lograr cualquier cosa. Entonces, eso ya sale de la discusión política, democrática y económica. O sea, ya no es una realidad económica en el intercambio voluntario entre las partes y la coordinación de la producción y consumo del ser humano. Entonces, si hablamos de eso, si hablamos de que el ejército va a salir a las calles y va a entrar puerta por puerta a retirar los dólares del colchón, porque inmediatamente la gente saldría a tratar de monetizar todos sus pasivos en los bancos, todos sus activos en los bancos, y la gente dice, van a desvalorizar, me voy al banco, sería el caos, los bancos no tienen suficiente dinero para respaldar todos sus pasivos, esa es la forma que funciona la banca. Por eso no, puede pasar, o sea, eso no puede pasar, ese es un caso eso es lo que te digo, de un libro distópico. Y no solo eso, sino que es logísticamente imposible.
Porque para que tengas una semblanza de que quizás sí pueda funcionar, tendrías que reemplazar el circulante en cuestión de días. O sea, tendrías que tener papelitos ya impresos, listos para que la gente los pueda utilizar rápidamente. Entonces, es casi imposible que se dé. Ahora la gente va a decir, en Zimbabue sucedió, pero sí, en Zimbabue sucedió exactamente lo que te digo. O sea, el ejército salió y le forzó a los bancos a tomar nuevos SIMs y inmediatamente los depósitos de los bancos se fueron otra vez a cero. Entonces, lo que va a acabar sucediendo es que vamos a tener que decirle eventualmente al sector público, no te puedo pagar los sueldos. Ahora, el Ecuador ya ha tenido 2 defaults en su historia de la dolarización. El Ecuador, la dolarización ha sobrevivido muchísimos shocks endógenos y exógenos. O sea, la dolarización en el Ecuador, 2 golpes de Estado, una crisis constitucional una constitución impuesta, el COVID, etcétera, etcétera, y no ha sufrido quiebras bancarias. De hecho, las tasas de interés no han sufrido significativamente y los depósitos han seguido creciendo. Entonces, ¿qué es lo que te dice esto? Dice que la dolarización desacopla al sector privado del sector público. Vemos que durante todo el tiempo de estos defaults, etcétera, etcétera, las exportaciones privadas en el Ecuador han continuado creciendo sin exabruptos, sin volatilidad, al punto que solo el banano y el camarón hoy exceden ingresos petroleros en el país, algo Correcto. que no ha sucedido desde 1972. Y las exportaciones no tradicionales siguen incrementándose y la variedad, la diversificación de los productos Sigue exportadores creciendo. del Ecuador sigue creciendo. Eso es lo que Eso, Baumol, que ya hice referencia a Baumol, eso es lo que Baumol llama la empresarialidad productiva. Baumol dice, digamos que hay un stock de empresarialidad en el país, X, así como el capital humano, ¿verdad? Ese capital humano empresarial se puede dividir entre productivo, improductivo y destructivo. El problema del Ecuador es que hemos creado un sistema económico que maximiza el improductivo y el destructivo, ¿verdad? Y aún a pesar de eso, la dolarización ha creado suficiente empresarial productiva para pagar y absorber es el los lado costos del improductivo. improductivo y el destructivo. Pero Exactamente. ahí donde voy Entonces, y lo que hablábamos al comienzo, y es el hecho de cuando hablamos de este concepto equivocado de que hay que proteger la dolarización. El que va a tener el que puede tener el problema, no digo que lo tenga, el que puede tener el problema más probablemente de quedarse sin dólares no es el sector privado, y cuando hablo de privado no me refiero a las empresas solamente, sino a las personas, las empresas, etcétera, sino es el público, porque el que se puede quedar sin dinero para pagar las pensiones por irresponsabilidad es el público, el que se puede quedar sin dinero para pagar los sueldos es el público. Entonces, la pregunta es, y volviendo al tema de la tentación, y ya explicaste pues que es una suerte de imposible que alguien mañana, algún loco le diga voy a desdolarizar, pero cuando el Estado eventualmente no tenga para pagar por el motivo que sea, por su responsabilidad, por su exceso de gasto, etcétera, ¿qué le toca hacer? racionalizarse. O sea, entrará en crisis y la economía va a sufrir porque va a haber una contracción de consumo. Hoy por hoy los sueldos del sector público son una parte, son 1 de cada 4 empleados formales en el país. Entonces, si de pronto 1 de cada 4 empleados formales en el país no consume, no paga sus cuotas de tarjeta de crédito, no paga su hipoteca, pues los bancos empiezan a sufrir en la calidad de sus activos. Entonces, sí, no estoy diciendo que no sería crisis, sí sería una crisis importante. ¿Qué podría hacer el país? Empezar a emitir patacones, Paralelos. ¿no es cierto? En- Paralelos que sirvan, pero no podría hacer que los patacones sean exigibles como curso forzoso legal, porque eso haría que los dólares se ahuyenten. Entonces los patacones inmediatamente entrarían a circular en descuento. Entonces, fundamentalmente te estaría pagando con pagarés que se descontarían y se descontarían a las tasas que eventualmente el mercado exija, ¿no? Entonces, se crearía, no quiero entrar en muchos detalles, pero se crearía un dinero interno, no una base monetaria, pero un dinero interno basado en el crédito que tendría un descuento significativo en términos de consumo. Entonces, tendrías digamos, un tipo de cambio entre estos pagarés y los dólares reales. Lo que creas es un desequilibrio monetario y creas una gran incertidumbre.
Y la certidumbre que da la elección es precisamente lo que ha permitido crecer el sector empresarial y la empresarial productiva. Y en consecuencia, crearías un desaceleramiento terrible. ¿Y por qué adicionalmente? Y déjame darle la vuelta también al argumento desde un punto de vista de la dinámica monetaria. No sé si ya me voy a ir aquí en algo muy, muy académico, pero es importante que tengamos entradas y salidas de dinero constantes en una economía dolarizada, porque la inversa puede suceder también. Podemos tener demasiado dinero atrapado en la economía que cause una burbuja especulativa en, por ejemplo, el sector inmobiliario. Correcto. Entonces, si nosotros no dejamos que las aguas encuentren su nivel, sino que estamos atrapando dólares aquí, estamos creando distorsiones en el consumo real de la economía, que eventualmente esos errores empresariales que estamos forzando se colapsarían, lo cual influiría en la calidad de los activos de los bancos, lo cual influye directamente en la calidad de la moneda interna. Entonces, esto es parte del argumento por el cual es imperativo que el Ecuador ingrese en el mundo internacional del dinero, ya que su dinero es internacional. Entonces, facilitas la entrada y la salida. Es que, mira, no va a entrar si no puede salir, ¿verdad? Tú no entras a un edificio que te diga, pero ¿sabes qué? Cuando salga tiene que dejar la camisa. No entro. No entras. Exacto. Pero si les das facilidades y creas adicionalmente un ambiente de confianza, pues el dinero entra. La inversión extranjera directa en el Perú no sale, crece. ¿Por qué? Porque una vez que armas una fábrica para espárrago, para exportar espárrago, no cierras la fábrica y te llevas los fierros o los vendes los fierros, sino que más bien si te está yendo bien, sigues expandiendo tu fábrica. En consecuencia, la inversión extranjera directa es un motor de crecimiento que normalmente va creciendo y es lo que tiene que atraer el Ecuador, porque el Ecuador necesita atraer inversión extranjera directa para poder pagar su deuda externa. Eventualmente, los flujos de deuda que ha tenido que asumir el gobierno para financiar el déficit tienen que revertirse. Eventualmente hay que pagar deuda. Entonces, quedan dos escenarios. Consigo nueva deuda para pagar la deuda, lo cual me deja básicamente el nivel de deuda igual, pero si crezco la economía va bajando, entonces es una apuesta a crecer la economía y que me puedo refinanciar, es decir, que soy sujeto de crédito. O eventualmente no soy sujeto de crédito, pero tengo que seguir pagando mi deuda, lo cual achica la cantidad de dinero de alta potencia que tienes en la economía, lo cual puede ser muy malo para nosotros. Francisco, Entonces, hay una suerte de laberinto, de trampa permanente en un choque entre la política y la economía, ¿no? Y lamentablemente el Ecuador ha estado demasiado tiempo metido en procesos electorales que hacen que se acentúe más ese choque entre la responsabilidad económica y los intereses políticos. Entonces, ahora tenemos en 2027 a inicios una nueva elección para todos los seccionales, municipios, prefectos y demás. Y en todo este tiempo comienza a calentarse de a poco el motor político. Y eso, mi preocupación es que siempre estamos en ese modo político y hace que los tomadores de decisiones y los que están en el Ejecutivo y demás no acaban de tomar las decisiones económicas saludables. Por ejemplo, hemos venido hablando del crecimiento que ha habido irresponsable en el Ecuador en los últimos años, 15, 20, 30 años de la parte del gasto fiscal. Pero eso significa hacer recortes, y los recortes son tomados siempre como impopulares. La gente que nos escucha va a decir, bueno, este par de locos están hablando de que bajen gasto y en cambio yo no tengo, mis hijos no tienen buenos colegios, mis hijos no tienen seguridad, mis hijos no tienen salud, no hay medicina, están locos. Bueno, pero como tú dijiste, en un momento dado gastamos la tercera parte y no estuvimos mucho peor o peor que ahora. Entonces, ¿y dónde se fue entonces ese exceso de dinero? ¿A dónde se ha ido? Yo no acabo de entender por qué ahora gastamos 3 veces más o lo que fuera y no nos alcanza, y en un momento dado gastamos mucho menos y estábamos más o menos igual, o diría que en algunos casos mejor, porque por lo menos más seguridad había. Entonces quiero que nos expliques un poco cómo solucionar ese nudo gordiano, porque yo tengo que, como mandatario, tomar decisiones responsables, fiscalmente responsables, pero también quiero ganar las elecciones, quiero que mi gente vaya a la alcaldía, quiero que mi gente vaya a la prefectura. ¿Cómo haces?
No, y quieres mantener a tu gente alimentada, quieres mantener a tu gente con salud, quieres darle seguridad. O sea, si hay gastos que el gobierno tiene que incurrir, que el gobierno nos promete dar y que es justo que el gobierno dé. Correcto. Pero que lo Entonces, dé mira, bien, que lo dé bien. sí, la calidad del gasto, volvemos a la calidad del gasto. Realmente la única solución duradera es el crecimiento económico. Es poner las condiciones para que el país pueda crecer a ritmos acelerados, para poder atraer inversión extranjera directa. Y eso pasa por ejemplo, poder tener dirimencia en la inversión extranjera directa. O sea, el Ecuador por constitución, si tú traes inversión aquí y entras en algún litigio con el gobierno, pues no puedes ir a un tercero que te dirima, sino que tienes que someterte a las cortes locales. Y ya ves cómo son las cortes locales. O sea, no hay que irse muy lejos para ver la increíble corrupción que hay, la falta de justicia que hay, el descabezamiento en las cortes, o sea, faltan jueces. Entonces, eso no inspira confianza. Entonces, sí hay que racionalizar el gasto del Estado, pero la mejor forma de racionalizar el gasto del Estado es a través de crecimiento económico. Sí, porque adicionalmente tenemos una rigidez laboral que, fíjate, yo he hablado con exministros y me dicen, mira, yo no puedo votar gente porque la voto, se va a un juicio, me gana el juicio, tengo que recontratarle y pagarle los sueldos atrasados. Hay un juicio contra el Banco Central del Ecuador en el cual los trabajadores ganaron y creo que ganaron, y no sé si está todavía en litigio, pero ganaron primera instancia y les otorgaron 56 millones de dólares de indemnización. Es una locura. ¿Por qué? Porque para el juez laboral, claro, es fácil fallar a favor del trabajador y no tiene ningún costo para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo racionalizar el Estado del Ecuador? Es integración financiera. Para que haya integración financiera hay que sacar el impuesto a la salida de divisas, que es un control de capitales. Y yo diría que importante sería eliminar el Banco Central y dejar que las reservas internacionales estén en manos del sector privado, donde se puede multiplicar el crédito y no esté esterilizado. Eso me parece que es una reforma importante para el país. Y adicionalmente darle seguridad jurídica a la inversión extranjera directa. El Ecuador ha salido adelante con ahorro interno y bueno, con endeudamiento por parte del gobierno. Pero el sector privado del Ecuador, a pesar de todo lo que le has hecho para crearle vientos en contra, Ha ha florecido. crecido y es el motor. Si le damos vientos a favor, es todo lo que necesitamos. Yo en mi libro en el 2016 yo describo que el Ecuador, como tiene tanto en contra, tiene este yugo encima, si le levantamos el yugo, la recuperación del Ecuador podría ser una recuperación en B. Bueno, Fíjate, si queremos bajar los costos, o sea, si queremos mejorarle la vida a los 18 millones de ecuatorianos con arroz más barato, abramos la importación de arroz. Si queremos que los ecuatorianos gocemos de pan más barato, abramos la importación de trigo. Si queremos que los ecuatorianos tengamos Coca-Cola más barata, abramos la importación de Coca-Cola y eliminemos ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La necesidad legal de utilizar azúcar. O sea, hay tantos productos que están regulados, hiperregulados en el país, que no permiten que ingresen productos para que compitan. Alabamos muchísimo el acuerdo comercial que hicimos con China, pero, por ejemplo, los textiles están exentos hasta el 2040 o el 2050. Entonces, o sea, seguimos premiando industrias nacionales porque tenemos esta idea de que, claro, hay que defender la industria nacional. ¿Y el consumidor nacional? ¿Por qué es que defendemos a la industria nacional a costa del consumidor nacional? Nos olvidamos que la economía tiene productores y consumidores y que al final son lo mismo. Entonces, acabamos privilegiando a los que pueden hacer bulla, es decir, los productores que se pueden organizar, a desmedro de los que tienen que asumir, donde podemos democratizar las pérdidas. Entonces, 50 arroceros pueden cerrar la carretera de Babahoyo y eso es un problema político para el gobierno. Pero 18 millones de ecuatorianos que queremos arroz más barato, no nos podemos organizar adecuadamente como para hacer pero esa apertura, que nuestro peso, esa ¿verdad? apertura es en todo, no solamente en los productos, en los servicios. Mira que el tema del transporte aéreo. Localmente viajar de Guayaquil a Quito es casi más, es más caro que irte a Miami
o a República Dominicana, porque hay poca Pues sí. competencia. El otro día leía con sana envidia que se ha hecho un acuerdo de cielos abiertos entre Perú y Australia. No sé si eso repercuta en que mañana haya un vuelo, por decirte, Lima-Sydney, que sería un vuelo larguísimo, entre paréntesis, pero si eso se puede dar, yo aplaudiría y me daría una envidia de decir, ¿por qué no lo hizo el Ecuador? Porque el Ecuador sigue con esta burocracia que se quiere disparar en el zapato y entonces hay menos aerolíneas y no sé qué, y tenemos pocas opciones y hay 3, 4 aerolíneas que dominan los mercados y que te dan mal servicio. O sea, se da todo, se dan los productos, se dan los servicios, se dan en los temas de transporte, en todo. Sí, y volvemos al tema de regulación, ¿no? Y esto es interesante porque entra el título del libro que estoy lanzando se llama La drogadicción en Ecuador, el triunfo del orden espontáneo. Tenemos este chip en la cabeza que el orden no puede existir sin el ordenador, sin el burócrata que le pone orden a las cosas, sin este iluminado que tiene mejor conocimiento que el mercado para poder darle orden a las cosas. Este es el grave problema, creo, en el paradigma en nuestros países. Peor, Que Francisco, sin el organizador. lo peor que no entiendo de nuestra forma de pensar como ecuatorianos es que ese modelo mental que tú acabas de escribir, de esa visión de que tiene que venir un ordenador más inteligente que todos, que nos va a poner orden, seguimos creyendo a lo largo de desde la que regresamos a la democracia en los 70, seguimos creyendo en ese modelo, pero los resultados demuestran que ha fracasado. Entonces la pregunta es si demuestra que han fracasado y hemos tenido recurrentes problemas con luz, con energía, recurrentes problemas con salubridad, recurrentes problemas con petróleo y demás. ¿Por qué seguimos creyendo si ha fracasado? Es interesante tu pregunta y podemos llevarla hasta el alumbramiento, la diferencia entre el alumbramiento escocés y el alumbramiento francés, pero eso es una discusión que podemos tenerla Eso en para momento, otro programa. Se nos ha acabado el Sí, tiempo, exactamente. Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengas una buena tarde y con todos hasta el día de mañana. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.